Inician las primeras comparecencias en el juicio político al presidente Guillermo Lasso en la Asamblea. La Comisión de Fiscalización labora en la receptación de testimonios y documentos. Juez de Esmeraldas emite orden de libertad de alias Elvi, líder de los Tiguerones y detenido en San Lorenzo. La policía y el gobierno exigen compromiso del sistema judicial ante el combate a la delincuencia. La salud del presidente Guillermo Lasso mejora según el último parte médico emitido por las autoridades. Dicen que su recuperación de la infección en las vías urinarias es normal. En deportes, el Real Madrid de España eliminó al Chelsea de Inglaterra y jugará la semifinal de la Champions League. En noticias del mundo, manifestantes en París quemaron contenedores de basura después de que el presidente Emmanuel Macron pronunciara un discurso televisado a la nación sobre la polémica reforma a las pensiones. Martes 18 de abril de este 2023. Bienvenidos, amigos televidentes, a esta, la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre, nos puede seguir a través de www.eltelegrafo.com.es o en el dial de Pública FM en todo el país y claro, por nuestras redes sociales. Como siempre, es un gusto compartir este mes de trabajo con María Mercedes Castro. Byron, buenas noches, amigos televidentes. Un placer nuevamente informarlos a esta hora de la noche. Vamos inmediato con la información. Iniciamos. El presidente Guillermo Lasso continúa hospitalizado. El director del Hospital Militar, Fernando Lanas, ha dicho que se espera que en 72 horas se le pueda dar el alta. En una declaración de prensa se recordó que el mandatario fue llevado a esa casa de salud el 15 de abril pasado con un cuadro de alta fiebre y una reducción en su capacidad respiratoria. Tras una serie de exámenes de laboratorio y de imagen, el equipo médico que lo evaluó identificó una infección severa en las vías urinarias. Después de los exámenes y determinarse esta infección, el señor presidente fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos, obviamente para un mejor control de su estado de salud. Una vez superada la fase aguda de la infección, el señor presidente de la República fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos. Este momento se encuentra estable, hospitalizado en esta casa de salud. Al momento se encuentra recibiendo tratamiento intravenoso, antibióticos, motivo por el cual está controlada la infección y posiblemente será dado del alta de aquí del hospital en las próximas 72 horas. Está a cargo del Servicio de Medicina Interna. El presidente de la Corte Nacional de Justicia y ministros del Ejecutivo presentaron ante la Asamblea un proyecto de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Aseguran que el abuso de estos recursos ha generado complicaciones en la administración de justicia y por ello necesitan cambios. El proyecto busca cambios en la aplicación principalmente de habeas corpus, acciones de protección y medidas cautelares, pues dicen que las causas para estos han crecido exponencialmente. Una de las reformas es la multiplicidad de recursos. Aquí se busca que cuando se presenten muchas acciones sobre una misma causa, solo el juez que inició el proceso pueda darle trámite. No podrá volver a pasar que de un mismo tema se presentan 15 acciones, 20 acciones de protección en diferentes ciudades, siendo la misma temática y la misma presunta vulneración de derechos constitucionales. Sobre las reformas a las medidas cautelares se propone que no se pueda cambiar lo resuelto por un juez y la petición de esta se tendrá que notificar a todas las partes para que puedan pronunciarse. Además se propone que se elimine la posibilidad de que solo por describir los hechos se otorguen estas medidas sin exigir las pruebas respectivas. Ha habido casos en los que mediante medida cautelar, mediante habeas corpus, se ha llegado a modificar una pena privativa de la libertad decidida por un juez penal en el país. Cuando se trate de habeas corpus de personas que tienen fuero de corte, estas deberán presentarse en la respectiva corte, sea nacional o provincial, pues ha habido casos de ex autoridades que han intentado salir de la cárcel aduciendo un mal estado de salud. No se puede conceder la libertad
sino que tiene que haber la atención de salud, obviamente velando por la vida y la integridad. Solo en un extremo en que no se pueda velar por la salud, se podría otorgarle transitoriamente la libertad hasta que recupere su situación normal de salud. De su parte, Virgilio Saquicela, titular del Legislativo, aseguró que dará trámite inmediato a estas reformas. De que se ha abusado al extremo de las medidas o acciones constitucionales. Y ellas han devenido en complicaciones desde la Administración de Justicia hacia la seguridad del país. Se busca también crear unidades especializadas en garantías jurisdiccionales para que únicamente estos jueces puedan llevar estas causas. Edison Saavedra, Noticias 7. Tal como se anunció en horas pasadas, un colectivo ciudadano presentó una solicitud de revocatoria de mandato en contra de los 137 asambleístas, luego de supuestamente evidenciar un incumplimiento de sus planes de trabajo y funciones. Para ello, fueron al Consejo Nacional Electoral y presentaron las firmas respectivas para la revocatoria de los primeros 12 asambleístas nacionales. Dicen tener más de 25.000 ciudadanos en todo el país que aportarían con firmas en la revocatoria de los asambleístas electos en las 24 provincias. Para el caso de la revocatoria de los parlamentarios se requiere el 10% de las firmas de apoyo del padrón electoral. En el caso de los asambleístas nacionales equivale a 1.400.000 firmas. Aspiramos que en 60 días de este tema esté evacuado, porque tenemos un equipo de más de 25.000 ciudadanos ecuatorianos dispuestos a iniciar el proceso de levantamiento de firmas de todos los ciudadanos en la República del Ecuador. No están haciendo las funciones por las cuales fueron elegidos. Ellos están dedicados únicamente a la politiquería barata, a comprarse, a venderse, a tratar de destruir la democracia del país. Porque no han hecho nada contra la delincuencia, están en otros asuntos. ¿Con qué cara van a pedirle al pueblo ecuatoriano que sigan en los carros cuando nosotros estamos a merced de los delincuentes? El ministro del Interior y la Policía Nacional rechazan la decisión de un juez de Esmeraldas que dejó en libertad a alias Elvi, cabecilla de los Tiguerones. Aseguran que podría fugarse y no presentarse ante la autoridad. No pasó ni 24 horas en la cárcel. El juez de Esmeraldas, Luis Ceballos Vintimilla, decidió dejar en libertad a Elvi Zúñiga, alias Elvi, uno de los cabecillas de los Tiguerones. Según el magistrado, se vulneró el derecho a la defensa al no haberse notificado con 72 horas de antelación a sus abogados para que lo defiendan en la audiencia. No miramos el contexto, pese a que tiene una boleta de detención por porte de armas y que le costó a Fuerzas Armadas y Policía hacer un operativo para poder lograr su captura. El juez Ceballos le concedió la libertad y en su lugar deberá presentarse periódicamente ante la autoridad. Esto es otra de las joyas, lastimosamente, de algunos sectores de la justicia que no ayudan en nada y que le deben dar explicaciones al país. Una nueva audiencia está convocada para este 26 de abril. Aquí el ministro del Interior, Juan Zapata, hizo un llamado al magistrado, pues dice que alias Elvi podría fugarse. Yo quisiera preguntarle al juez que se ponga un ratito en los zapatos de policías y militares, que hoy inclusive se encuentran amenazados después de haber hecho tanto esfuerzo, que en 5 minutos le dejen con estas medidas sustitutivas y llamar a un juicio para abril. Quisiera preguntarle si el ciudadano en mención irá a esa audiencia. Y ya no lo vamos a encontrar. La Policía Nacional también expresó su rechazo a la decisión judicial. En un comunicado señaló: como institución guardiana del orden solicitamos a las autoridades de justicia el respaldo y apoyo al trabajo que realizan los servidores policiales, quienes día a día arriesgan su vida para garantizar la seguridad y paz de los ecuatorianos. Vivimos momentos difíciles, todos los que estamos enfrentando de manera frontal el crimen organizado estamos expuestos, estamos amenazados. Alias Elvi fue capturado en el sector del cementerio en San Lorenzo, Esmeraldas. Él tendría nexos con el grupo irregular armado colombiano, denominado Columna Móvil Uría Rondón, que sería uno de los grupos disidentes de las FARC. También pertenece a los Tiguerones, organización delictiva que se le atribuye el ataque armado al puerto pesquero en Esmeraldas, que dejó 9 pescadores fallecidos. Edison Saavedra, Noticias 7. Nuevos incidentes se han registrado en la penitenciaría del Litoral desde tempranas horas de este martes. El Servicio de Atención a Privados de la Libertad de SNAI
ha asegurado que no hay heridos ni fallecidos. Desde la madrugada de este martes, personas que viven en las cercanías de la penitenciaría del Litoral en la provincia del Guayas reportaron disparos y explosiones al interior de dicha cárcel, y así se logra escuchar en videos difundidos en redes sociales. Según el Sistema de Atención a Privados de Libertad SNAI, se registraron incidentes en los pabellones 3, 5, 8 y 9 de la penitenciaría. Según la institución, servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, en coordinación con la Policía Nacional, revisaron la cárcel y confirmaron que no hubo heridos ni fallecidos. En este centro carcelario el pasado viernes se registraron enfrentamientos entre reos que dejaron 12 personas fallecidas y 3 heridas. Vehículos de medicina legal ingresaron a esta cárcel, mientras que la Fiscalía dispuso autopsias, reconocimientos de cadáveres, versiones, entre otras diligencias. Los cuerpos presentaban impactos de bala. Edison Saavedra, Noticias 7. La Comisión de Fiscalización recoge las primeras comparecencias en el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Carolina Basante, desde la Asamblea Nacional, nos tiene más detalles. Carolina, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal, compañeros en estudios y amigos televidentes? Buenas noches. Por comentarles que estaba previsto para esta tarde 4 comparecencias solicitadas por los proponentes del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, solamente se confirmaron 2, las del exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto y también el exsecretario jurídico de la presidencia Fabián Pozo. Inició el doctor Verde Soto en su exposición detallando el informe sobre presuntas irregularidades en empresas públicas hecho bajo su gestión. En este documento se señalan 20 riesgos de presunta corrupción en Flopec, pero mencionó que este informe no estableció responsabilidades, sino que lo que buscaba era crear una hoja de ruta para prevenir la corrupción, que de hecho esa sería la principal función de la Secretaría Anticorrupción, más no la de investigar casos de corrupción. Así lo detalló el doctor Verde Soto. Escuchemos lo que dijo en la Comisión de Fiscalización. El informe que estamos comentando en este momento prescinde de juicios de valor o sugerencias de indagación penal, llamados a juicio o lineamientos de sentencia, al ser competencia exclusiva de la Fiscalía. La información en sí misma no es una prueba. Las conexiones que plantea el informe son pistas formuladas desde hipótesis, las mismas que pueden o no devenir en indicio suficiente para acciones por Fiscalía. Durante la sesión de esta tarde aquí en la Comisión de Fiscalización nuevamente se registraron incidentes, sobre todo entre los asambleístas proponentes y también el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, que de hecho su presidencia fue apelada, es decir, fue impedido de continuar con la dirección de esta sesión, y esto produjo que se paralizara la jornada, pero ahora reanudada se encuentra dando su comparecencia Fabián Pozo, exsecretario jurídico de la presidencia. Les contamos también que para el día de mañana se espera la comparecencia de lo solicitado por la defensa del presidente de la República. A partir de las 8 de la mañana fueron convocadas 13 personas, entre ellas el exgerente de Flopec, John Estupiñán, quien ya anticipó que no acudirá acá a la Comisión de Fiscalización. Es la información que yo tengo a esta hora de la noche. Volvemos en estudios con más. Que tengan todos una buena noche. Carolina Basante desde la Asamblea Nacional. Pero antes de irnos a la pausa, queremos decirles que ya ha empezado la venta de uniformes y textos escolares en la costa. Se lo contaremos al volver en detalle. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil, Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5. Seguimos con más información. Más de 6.300 jóvenes son parte del primer programa de voluntariado nacional que hay en el país, quienes además reciben capacitaciones y becas como una forma de incentivar su participación. Les contamos más en la siguiente nota. Una experiencia que transforma vidas. Vive Joven es un programa de voluntariado y vinculación que desarrolla habilidades mientras se aprende. Está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años de edad, quienes se activan e intervienen en servicios a personas vulnerables. Uno de ellos es Pablo Juela, quien apoyó en el asilo Granda Centeno en Paute, provincia de Azuay, donde pude compartir con nuestros queridos abuelitos, donde me dejaron muchas enseñanzas,
donde tienen muchas experiencias de vida que nos están aportando. También se unieron y ayudaron en la recepción de donaciones y elaboración de kits de alimentos o ropa que son distribuidos a familias damnificadas por las emergencias naturales registradas en el país durante las últimas semanas. En donde les activamos a los jóvenes para que busquen también su propósito y su razón de estar y su sentido a la vida, y lo que hacemos es propiciar espacios. Hasta la fecha hay 6.398 voluntarios, quienes también acceden a procesos de formación certificada en múltiples temáticas. Los jóvenes para nosotros es una prioridad, y este programa Vivo Joven, que nos permite efectivamente crear lo que hemos llamado con mucho orgullo el mayor y más grande voluntariado de la historia del país. Hemos tenido el objetivo que al término de nuestro gobierno llegaremos a tener 43.000 jóvenes enlazados en varios programas sociales. Además de ganar experiencia en diferentes áreas, el programa apoya con becas a los jóvenes. Hasta la fecha se entregaron 1.000. Sofía Morales cuenta lo emocionada que está al recibir una beca en desarrollo de competencias digitales y socioemocionales. Esta beca me abre muchas puertas y me da la oportunidad de seguir desarrollándome profesionalmente. Ser parte de este programa es fácil. Registra tus datos en vivojoven.inclusión.gov.es. Vivo Joven es unión, solidaridad, respeto y creatividad. ¡Vive la experiencia! Olga Velasco, Noticias 7. La creciente del Río Blanco afectó a los pobladores y el puente que conecta Santo Domingo y Quinindé. A continuación les presentamos un informe. El desbordamiento del Río Blanco afectó un tramo de la carretera que conecta entre Quinindé y Santo Domingo. Más o menos unos 40 minutos esperando. Sí, toca esperar, pero por lo que veo más bien sigue creciendo el caudal, porque hace rato estábamos en la parte de allá y ahorita sigue creciendo el río, ni cómo pasar. Estamos dando el tránsito para recuperar la seguridad de las personas y de sus bienes. Videos de aficionados mostraron cómo el tránsito vehicular se complicó desde esta localidad hacia la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Además, un militar rescató a un perro que se encontraba en medio del agua. Acuática, que es la que necesitamos en este momento, porque hay familias que se encuentran aisladas. El caudal en este momento del Río Blanco no está descendiendo, más bien está aumentando su caudal, por lo que en este momento hemos desplazado todas las unidades de riesgo también del área de salud de Quinindé, como también del área de educación para el tema de las escuelas, ver la situación de bienes, de muebles, de las localidades del sector rural. Y a esta ayuda de las autoridades piden además los pobladores que se sumen evacuaciones. Pese a que las condiciones meteorológicas para un fenómeno del Niño continúan vigentes, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, explica que se tiene un 65% de probabilidades de que este fenómeno se dé para finales de este 2023. Si la temperatura entre los 26 y 30 grados Celsius en la superficie del Océano Pacífico se mantienen, las lluvias e inundaciones continuarán, pues estas condiciones meteorológicas sostenidas en el tiempo incluso pueden producir el fenómeno del Niño. Ahora estamos entre 25 y 30 grados centígrados en algunos lugares. Normalmente para esta época debería estar entre los 20 y 22 grados centígrados. Entonces tiene que estar un tiempo el océano caliente para que nosotros después de ese tiempo podamos manifestar si existe un fenómeno del Niño o no. Cristian Palis, especialista en alertas y pronósticos del INAMI, explica que cumpliéndose estas condiciones climáticas se podría declarar un nuevo fenómeno del Niño. Que tal vez hay una probabilidad del 65% aproximadamente de que se presente un fenómeno del Niño a partir de finales del año. Es por esto que varias instituciones se mantienen al tanto de los cambios meteorológicos y variaciones climáticas. Y por obviamente determinar cómo sería su impacto. Recordemos que no todos los fenómenos del Niño tienen el mismo impacto, sin embargo siempre está por demás, o mejor dicho, siempre está vigilar aquellos fenómenos que nos han impactado mucho. Sin embargo, para esta semana, hasta el domingo 23 de abril, aún habrá presencia de lluvias en la región litoral y Sierra Central. Manuela Bedón, Noticias 7. Militares realizaron operativos en al menos 5 barrios de Esmeraldas, en sectores denominados como peligrosos, tras registrarse varios delitos.
Debido al incremento de la violencia y hechos delictivos en la provincia de Esmeraldas, la presencia de grupos de reacción, helicópteros, drones, inteligencia y marina se hacen notar tras lo dispuesto por el presidente de la República, Guillermo Lasso. En la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, a través de los grupos especiales de Fuerzas Armadas, nos encontramos protegiendo los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en operaciones coordinadas con la Policía Nacional en los sectores más peligrosos, más vulnerables, más conflictivos de la provincia de Esmeraldas. Barrios como La Guacharaca, 50 Casas y la ribera del río Esmeraldas son sitios en los que se observa una amplia presencia militar y policial combatiendo el crimen organizado. Al momento nos encontramos en el sector de La Guacharaca, bastión y sepulcro de estas bandas delincuenciales denominados tiguerones, en la cual las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública tenemos la orden de desarticular todas estas bandas y que respeten a la Fuerza Pública, respeten a la población y se mantenga la seguridad ciudadana. Uno de los resultados que se ha tenido es un artefacto explosivo de fabricación casera, también un chaleco que se había encontrado y también un antifaz que se presume que se utilizaba para los diferentes delitos que se cometen. Además, los grupos de élites de la Policía Nacional destruyeron escondites en los que se refugian las bandas criminales, mientras que las Fuerzas Armadas continúan pintando los grafitis alusivos a los grupos delincuenciales. Aquí también, como vemos, hay grafitis de los grupos delincuenciales organizados que de alguna manera tratan de intimidar o amenazar a la población. Pero la fuerza pública no vamos a permitir este tipo de amedrentamientos contra la población. Según información de inteligencia policial, en Esmeraldas hay 36 grupos delictivos identificados. Estos grupos se disputan por el control de rutas y territorios para el transporte de los cargamentos de cocaína que llegan desde Colombia. Al momento se han recuperado 39 cadáveres en la tragedia de la UCI. Sin embargo, los técnicos de gestión de riesgos advierten que podría haber más, pues existen 40 desaparecidos. Los trabajos en la zona no se han detenido y la maquinaria sigue retirando material en medio de la angustia de sus familiares. Se espera que superen los 39 fallecidos por el deslave de la UCI, según las proyecciones de la Secretaría de Riesgos, tras los trabajos de remoción de material y las toneladas de tierra y lodo que siguen cubriendo el polígono de la tragedia. Así lo dice Johan Calderón, subsecretario de Prevención. De estos 39 fueron rescatados con vida, pero debido a la gravedad de las heridas fallecieron y suman 39. De igual manera tenemos hasta el momento 49 personas desaparecidas. Las labores, por ejemplo, de rescate se tienen que hacer primero con maquinaria, siempre observando el tema de la seguridad, debido a que el peso de la tierra también, el momento que se mueve con la maquinaria, esta puede ceder porque todavía está saturada de agua y puede generar, digamos, un riesgo nuevo o puede afectar a los rescatistas, a los maquinistas. Los 1.034 afectados están atendidos en familias acogientes y albergues temporales en la propia ciudad. Alerta naranja tenemos al momento, tanto en Alausí tenemos en dos partes, en lo que es el deslizamiento en la parte del casco urbano, así como en la ciudadela, en la parroquia Huigra, que también se presentaron agrietamientos y por precaución, hasta que se generen los estudios, se declaró alerta naranja. Así también ha dicho Coronel que los cantones a nivel nacional que están en alerta naranja son, por ejemplo, con un peligro inminente, entre ellos Santa Isabel en la provincia de La Suay, en Puerto Viejo y en Bahía de Caracas. El temporal de lluvias podrá seguir afectando mucho más a la zona costera. Byron Galarza, Noticias 7. El virus del papiloma humano es la principal causa de cáncer intrauterino y la segunda causa de muerte en mujeres en nuestro país. Es por esto que el Ministerio de Salud vacuna contra el virus en los planteles educativos a niñas de 9 años. El virus del papiloma humano produce infecciones en la piel, mucosas y lesiones como verrugas. Tiene un alto potencial oncogénico y está asociado con tumores humanos, en especial con el cáncer cérvico-uterino. La especialista Diana Almeida explica que en un 90% de estos casos de cáncer se debe a infecciones por este virus. Pero el HPV también puede ocasionar algunos tipos de cánceres en garganta, ¿sí? Importante que sepamos que a nivel nacional, por cada 100.000 habitantes,
habitantes 10 mujeres contraen HPV y por cada 100.000 habitantes 25 hombres contraen HPV. Desde el 2014 se incluyó la vacuna contra el papiloma humano dentro del esquema regular de vacunación, por lo que el Ministerio de Salud junto al Ministerio de Educación realizan vacunación en los planteles educativos a escala nacional. En este año escolar, en la parte de Pichincha, nosotros hemos vacunado en todos los establecimientos de salud, cubriendo ya el 95% de la población femenina de 9 años. Los requisitos para recibir la vacuna contra el papiloma humano es tener entre 9 y 9 años 11 meses 29 días para la primera dosis. Si es que no se realiza la vacunación dentro del centro educativo, puede acudir a un centro de salud del Ministerio de Salud Pública, llevar el carnet de vacunas, la cédula del menor y la cédula del representante. Cabe señalar que la disposición para la vacunación en las niñas es solamente la primera dosis hasta los 9 años, 11 meses, 29 días y luego posterior a los 6 meses se colocará su segunda dosis. Este tipo de cáncer se origina en las células del cuello uterino, presentándose en mayor frecuencia en mujeres entre los 35 y 44 años. Para prevenir, obviamente, tenemos que tener en cuenta todo lo que corresponde a métodos de barrera, como por ejemplo la utilización del preservativo tanto masculino como femenino. Según la Organización Mundial de la Salud, se espera que para el 2030 el 90% de las niñas estén totalmente vacunadas contra esta enfermedad antes de los 15 años. Manuela Bedón, Noticias 7. El Ministerio de Salud iniciará una campaña en contra de 3 enfermedades: poliomielitis, sarampión y rubiola. Les ampliamos más en el siguiente reportaje. Del 2 de mayo al 9 de julio, el Ministerio de Salud iniciará con una campaña de vacunación contra el sarampión, la poliomielitis y la rubiola. La idea aquí es que lo hagamos equitativamente en todos los municipios y que por lo menos el 80% de los 221 cantones, es decir, 161 cantones, logren la cobertura del 95%. La vacunación está dirigida a niños de entre 1 a 12 años de edad y se contempla 3 etapas. La primera irá del 2 de mayo al 3 de junio, en donde se vacunará en escuelas, centros de cuidado diario y de salud. La segunda etapa irá del 4 al 30 de junio en centros de salud y habrá visita a barrios, así como a menores de edad rezagados. Una tercera etapa irá del 1 al 9 de julio, donde se hará una verificación del estado de vacunación de la población. Que todos los niños y que todas las niñas reciban las vacunas que les faltan. Si fallamos en garantizar la salud de una persona, ponemos en riesgo a todas las personas. Según datos de los expertos, la poliomielitis puede producir discapacidad, el sarampión podría causar ceguera, sordera o incluso la muerte, y la rubiola puede provocar severas complicaciones y se la detecta en embarazadas. La campaña de vacunación tiene como objetivo prevenir estas 3 enfermedades. Andrea Orbe, Noticias 7. Inició la venta de útiles escolares y uniformes para las clases en la región Costa. Comerciantes cuentan que las ventas son bajas. Los precios se mantienen en los uniformes y zapatos, dicen los padres de los estudiantes. Sin embargo, no se puede comprar más de una parada por alumno, cuyo valor es de aproximadamente $50. Lo más costoso son los zapatos. Por ahora todo el precio de los uniformes se mantiene, ya como el año pasado. Y tengo 2 hijos y ¿para qué no? Sí está económico todo aún. ¿En su caso le tocó comprar todo o tenía algo del año pasado? No, me tocó comprar de nuevo porque mi hijo recién va al colegio. Le cuento que ahí nosotros nos hemos organizado con mi esposa para que todo... Entonces, como yo laboro, pues entonces ya hemos estado ahí reuniendo el dinerito, adelantándonos, porque ya más después esto se pone a full. El último fin de semana, el comercio de uniformes escolares recién empezó a despegar. Los números aún no llegan al nivel de las ventas del año anterior. Apretadamente se está vendiendo algo más que sea, pero igual, no es como los años pasados que se vendió bastante. ¿Cuánto más o menos es el cálculo en un uniforme? Una camisa de $6, $5, depende de la talla. Pantalones de $6, $7. Hay muchos padres que aún esperan las utilidades. Otros utilizan los uniformes del año anterior o de sus hermanos porque dinero no hay. No saben si van a empezar clases virtuales o van a empezar clases normales, presenciales como otros años, porque todavía no les han notificado nada aún.
Sin embargo, sí, los padres sí se abstienen a comprar. Pero básicamente lo que están viniendo ahorita son los de octavo año y aquellos que son de segundo en adelante que vengan también como nuevos, ¿no? Porque se cambian de colegio o porque los han delegado acá. Las ofertas son diversas y quienes cuentan con presupuesto aprovechan comprando en estos días para que sus hijos vayan a clases totalmente renovados. En la región Costa, algunos planteles educativos privados ya han iniciado el año lectivo. Según padres de familia, los costos de las matrículas se han incrementado. Salen con sus pequeños de diferentes escuelas luego de su primer día. Lamentablemente pues tuvimos que salir con lluvia, porque las lluvias no han cesado todavía. Entonces, para que los niños estuvieron bien, fue bonito, ya muchos se reencontraron porque vienen de Inicial 1, ella ya va a Inicial 2, mi nieta. Ella es la abuela de una niña que estudia en el Liceo Naval, en el norte de Guayaquil, donde empezó la semana de adaptación. Bueno, hoy día la jornada fue corta, pero gracias a Dios todo bien, o sea, la adaptación los 2 primeros días para que ellos puedan, no estén llorando ni nada, entonces hay que ver cómo va el transcurso de la semana. En otras unidades no empiezan clases, más bien siguen el proceso de matriculación. El tema de las pensiones, tal vez ha habido un aumento o es la primera vez que usted viene a matricular a su hijo acá. No, yo ya en esta institución ya tengo años. El tema de pensión se ajusta a lo que por parte del ministerio, ¿no? Entonces... ¿Ha habido aumento? Muy ligero. ¿De cuánto? Creo que de $4 o $5. El tema de la pensión, ¿cuánto van a pagar? 70 para niños inicial. ¿Antes cuánto se pagaba? Es nuevo. ¿Primera vez que va a pagar 70? Claro, es primera vez. Ese mismo proceso lo lleva a la escuela Aguaya Siquil, en donde han sido conscientes con las economías de los padres de familia. Ya, en realidad el Ministerio de Educación siempre, por medio de la Junta Reguladora, nos pone un costo, un precio de costo, matrículas y pensión. A la escuela Aguaya Siquil aprobaron $60. Para nosotros, para ayudar a la comunidad, solo cobramos $50 de mensualidad. Los administradores de las escuelas y colegios, además del tema del aumento en las pensiones, hoy también están pendientes de lo que diga el Ministerio de Educación por el tema de las lluvias. La empresa Metro de Quito suspendió los viajes en la franja horaria de la tarde de este martes debido a problemas técnico-operativos y piden disculpas por los inconvenientes generados. Desde el pasado lunes se habilitaron 2 horarios para los viajes programados, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Aseguran que el sistema de transporte estará disponible desde el miércoles 19 de abril. Mucha atención, amigos televidentes, queremos apelar a su solidaridad. Le presentamos el caso de René, un joven de apenas 15 años que necesita de forma urgente someterse a una compleja cirugía cerebral. René tenía solo 4 años cuando sufrió un accidente que determinaría su vida. Se me cae del balcón. Yo pensé que se me había muerto. Pero gracias a Dios no, según se le hizo la tomografía, no tenía lesión. Así lo relata Mariuxi, mamá de René, quien tiene 75% de discapacidad y un tumor en la tiroides. El padre me dejó una vez que quedé enferma. Lamentablemente Mariuxi no pudo mantener las revisiones periódicas que necesitaba René, y esto generó que con los años desarrolle una gran fístula, es decir, una malformación en los vasos cerebrales que podría causarle muerte súbita. Me da mucha la preocupación por lo que mi hijo no está bien. En su natal Portoviejo, René, hoy de 15 años, no logró tener la atención médica necesaria, pero logró encontrar a través de Metro Fraternidad a los médicos especialistas que pueden darle una oportunidad de vida a través de una compleja cirugía. Lamentablemente, este procedimiento bordea los $60.000. Con el auspicio de aliados de Metro Fraternidad se cubrirá el 50%, pero el resto se espera recaudar a través de su solidaridad. Si quiere darle una mano a René, no lo dude. Las aportaciones se receptarán a través de la cuenta corriente 517-5957 del Banco del Pacífico a nombre de Metro Fraternidad. Si desea más información, puede contactarse al número 02 39 98 100. Es la oportunidad para devolver la esperanza a René y a su familia. Carolina Basante, Noticias 7.